Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y seguimos de ciudad en ciudad en estas, vacaciones, viaje de novios que tuvimos de crucero y en esta parada que hoy toca Florencia y Pisa. Tranquilos, que aunque diréis, joder, ¿cómo va a meter Florencia y Pisa en un podcast? Como estuvimos en un día, da para podcast, da para un podcast. Y no hubiésemos estado varios días, daría para 5 o 6 podcasts, tipo lo que va a pasar con París. Pero bueno, Florencia y Pisa, lo primero de todo. Florencia, de estas paradas que hicimos, lo primero que todo, como muchas de ellas, pero bueno, también lo quiero recordar, nos citan en el Teatro del Crucero, en ese teatro, con la entrada que te han dado el primer día al empezar el crucero, en un sobrecito, que nos dan unas entradas con cada excursión que vamos a hacer, vas, te dan una especie de pegatina, o te dices que esperes, no antes te dicen que te esperes. Y una vez que te esperas, esperas ahí en el teatro, te va alguien a buscar, te saca fuera del barco, te acompaña a la puerta, donde están los autobuses y demás, y no, en nuestro caso un coche, bueno, iba a decir un taxi, en este caso es un coche adaptado, y nos tocó de guía y conductor, nos tocaron Mariana y Salvatore, los dos, yo creo que, bueno, de conductor ahí porque hubo conductores también bastante majetes, pero este fue muy majo y muy profesional, Salvatore, y de guía Mariana que es argentina, muy maja, una guía espectacular, muy buena. Yo creo que de todo el bueno, no diría de todo el viaje, de todos los viajes que he hecho yo prácticamente, incluso aquí en Madrid y en todos los sitios, es la guía mejor que me ha tocado. Es una pedazo de guía, o sea, todos los datos que te iba dando, todos los sitios que se conocía mucha gente del lugar, o sea, eso también gusta bastante, porque el típico guía que está, que se conoce a gente y tal, pero va con su guión y tal, y improvisaba las cosas que te iba contando de la historia del sitio, la historia del arte, de costumbres y tal, estaba bastante bien porque no es lo típico que te lo suelta ahí y tal, ¿sabes? Que te lo suelta de memoria como una metralleta. No, te lo va soltando, pero se nota que lo ha vivido, lo sabe, le gusta y bueno. Primero de todo, esto no lo he dicho, pero el barco no nos dejó en Florencia ni en Pisa, nos dejó en Especia. A ver, el puerto más cercano es Orto, o sea, hay puertos más cercanos como Livorno, pero Livorno es un puerto que para cruceros como este, como el que bajamos, es, es difícil en este que pare, entonces por eso para en este puerto de la Especia. De ahí nos dejó El Salvador en una media hora, a lo mejor 40 minutos, un poquito más tardamos, y por el camino nos iba explicando esta mujer cosas que íbamos a ver en Florencia, en Pisa, historia, o sea, para que cuando llegues al destino no disfrutes del sitio y no te estés ametallando a datos, pero ya digo, no te ametallaba porque te lo iba contando de una manera tan cercana que parece que en vez de con una guía turística íbamos con una hermana mía, con una amiga, con alguien conocido, porque nos lo hizo tan sencillo y tan bueno. También, cosa esto, íbamos mi mujer y yo, y más luego el conductor, más la guía. Íbamos 4 personas como mucho en el sitio. Y luego cuando íbamos en bajados, íbamos 3 personas. O sea, imaginaos esto cuando van un montón de personas en los autobuses, 40, 50, un montón de personas, pues es bastante complicado gestionar todo eso. Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? El número de personas también hay que tenerlo en cuenta. Entonces llegamos a Pisa y en Pisa, muy bonito, llegamos para que eso a la zona que es la típica que se ve en Pisa, la zona con la torre Pisa, que por cierto, esto me vais a sonar muy acuñado, muy hater, pero tampoco para tanto la torre. Está bien la curiosidad de que está torcida y tal, que por cierto no la hicieron aposta, se ha ido torciendo esa leyenda de que la hicieron aposta para que estuviera torcida, no ha pasado eso. También decir que no fue un albañil español el que lo hizo, porque podía ser, Manolo y Benito no fue la que construyeron la torre de Pisa, pero fueron otros, pero madre mía, pero no es de lo que más me gustó de Pisa, de esa zona, de esa plaza que hay, muy bonita toda esa plaza que tiene, pero no es lo que más me gustó de Pisa, porque Pisa, la catedral es espectacular, tuvimos la suerte de que nos dejaron entrar sin entrar ni nada y pudimos verla, y las pinturas, las capillas, todo espectacular, muy bonito, nos encantó verla. Y luego también el batisterio, que es la zona donde se hacían los bautismos en esa época y tal, también por fuera lo pudimos ver, muy espectacular, muy bonito, y toda esa plaza está muy bien protegida y bueno.
hay carteles de sobra de que por favor no pise la gente el césped, siempre hay uno que la lía y lo pisa, pero muchísimo turismo también, hay mucha gente que lo visita, la gente que va a hacerse la típica foto con las manos como sosteniendo la torre de Pisa, la típica gracia, yo tengo fotos con la plaza, la torre de Pisa y tal, pero no con haciendo la tontería esa, pero bueno, está bastante bien y ya digo que Mariana nos iba contando datos y haciendo bastante ameno. Luego ya tuvimos una horita y media de viaje hasta Pisa, hasta Florencia, perdón, y fuimos llegando poco a poco a Florencia y nos iba contando datos de la ciudad, datos de que íbamos a poder. Tuvimos la suerte que aquí, al ir con coche privado y no con autobús, hay sitios que normalmente no se podían visitar, pues lo pudimos visitar, entonces eso se agradece mucho. Y una vez que llegamos a Florencia, nos llevó a un mirador que está al lado de un jardín con rosaledas, se ve prácticamente todo Florencia, espectacular, muy bonito, lo pudimos ver perfectamente. También decir aquí un detalle, no voy a hablar mucho de accesibilidad porque prácticamente todo estaba accesible, pero bueno, por ejemplo en Pisa había plataformas y estaba totalmente con rampitas y todo para poder visitar todo. Y en Florencia, esto detalle de Salvatore, el conductor, porque había un mirador, una zona, pero para acercarte más al mirador había escalones, no podías, sí, había una zona en la que sí podías, pero había que dar una vuelta bastante grande para poder subir a la acera. Entonces, ¿qué hizo el conductor? Pues aparcó justo al lado de esos mirador, desplegó la rampa del coche accesible para que saliera mi mujer y directamente puso ahí la rampa directa para que pudiera al mirador, pudimos estar un rato observando, haciendo fotos. Mariana en todo el viaje nos hizo muchísimas fotos, muy maja, ya digo que no suena que le estoy haciendo la pelota a la mujer, pero al contrario, es que lo hizo tan bien, es que hay que agradecer, como digo yo, agradecer a la vida las cosas buenas, porque siempre nos quejamos en esta cultura que pasa hoy en día de que siempre nos quejamos de qué mal todo, como diría José el Camarero, mi amigo, y podcaster, que siempre ponemos reseñas cuando las cosas van mal, entonces qué mal nos han atendido tal, pero cuando las cosas van bien y hay muy excelentes personas y profesionales, pues no lo decimos, y aquí hay que decirlo alto y claro que tanto esta mujer Mariana como Salvatore lo hicieron súper bien. Y bueno, una vez que el mirador, ya andamos esta zona del mirador que es muy bonita y ya fuimos a lo que es Florencia en sí, el centro. ¿Qué hicieron? Y esto lo tenía hablado la guía con el conductor, nos dejaron al lado de la catedral con el coche y una vez que eso hicimos prácticamente hicimos todo el recorrido ya andando hasta llegar al punto que quedamos con el conductor en la zona de la iglesia franciscana de allí de Florencia, que es espectacular, pues en esa zona ya nos recogieron. Y ahí que fuimos viendo, fuimos viendo todos los monumentos, por ejemplo, la Catedral de Florencia y el baptisterio que está al lado de la Catedral de Florencia, todos estos edificios, los fuimos viendo por fuera. A ver, si ya te pones en una ciudad como Florencia, a ver cosas por dentro, a ver la catedral, a ver, por ejemplo, la iglesia de los franciscanos, te pones a ver el museo de arte, Florenzi, y todas estas cosas, el museo donde está la escultura de David de Miguel Ángel, si te pones a ver todo, no es que necesites un día entero, que nosotros estuvimos hasta las 4, ¿qué? O así. No necesitas un día, es que necesitas una semana, o sea, entonces, bueno, lo íbamos viendo por fuera, la guía nos iba llevando por un sitio, por otro, también se notaba que tenía un poquito visto por qué calles podía ir la silla y todo, que esto no todos los guías siempre nos ha pasado en muchas ciudades que no siempre lo tienen visto, nos llevan por un sitio ahí y sorpresa, de repente hay escaleras, o sea, nos empezó a llevar, nos llevó a la zona del mercado, a esta zona también donde está el famoso jabalí, donde todo el mundo toca el morro. En esta zona del mercado y en la zona de la plaza, por cierto, que había, a mí esto me llamó la atención, en plena plaza había una tienda de Apple. Saludos a Macindani, a Treki23 y a Maztrompa, bueno, y a David, un sevillano más, y a José Luis y a Priscila, todo el equipo de Manzanas enfrentado, pero me llamó la atención que ahí en un sitio tan leso, tan clásico, hubiera una tienda de Apple. Apple siempre dejando ahí su sello, pero bueno, podemos visitar esa zona, que por cierto, en esa zona de la plaza, lo que nos contó la guía es que hay un montón de ruinas romanas, de restos romanos, de foros y demás, pero que en su día había una de cristal que se veía de arriba, muy parecida a lo que por ejemplo pasa en el centro de Valencia, que ahí se ven los restos árabes, pues muy parecido a eso. Pero en Florencia lo dejaron unos años y luego hicieron obras y lo dejaron sin ver nada. Entonces,
a mí esto que me choca, que no se pueda ver ni siquiera visitar. Dicen, bueno, es que visitarlo y tal, que en Zaragoza, en Zaragoza, que los zaragozanos acentúan todas las letras de la palabra, pues así de chulos son, pues en Zaragoza tienen el Foro Romano que está justo debajo de la Basílica del Pilar y toda esta Plaza del Pilar. Y es una zona bastante representativa, pero han podido, se puede visitar con ascensores, con escaleras, todo. Yo en pleno Florencia, en pleno tal, que no haya medios humanos y de todo tipo de ingenieros, de arquitectura y todo, para que eso se pueda visitar o al menos verlo de forma transparente, como estaba en su día. O sea, no digo es que esto ya estaba hecho, o sea, es como las típicas cosas que dices, joder, si ya lo tenías hecho. Entonces, bueno. Recorrimos un puente que se llama de otra forma, pero yo lo voy a bautizar así, que es el puente de los joyeros, que es un puente que básicamente tú estás yendo por el puente y no te das cuenta que está el río a un lado y a otro, no te das cuenta casi que es un puente, porque está lleno de tiendas, de joyerías en este caso, y de otros puestos, sobre todo joyerías, y es que es fascinante la historia que tiene este puente, las tiendas, las vistas, es que es espectacular que nos llevara a este sitio y todo lo que fuimos viendo. También estaba por ahí la galería secreta de los Medici. Por cierto, yo que he jugado al Assassin's Creed 2, esto es como ser Dinte en ese videojuego, porque ves todos los edificios, todos los personajes que te van diciendo que vivían por ahí. O sea, te sientes como en un videojuego paseando por esas calles, porque se han conservado bastante bien muchos de los monumentos, muchas de las calles. Luego pasamos por la galería de arte, que hay cuadros hay de todo tipo, Leonardo da Vinci, David, de Miguel Ángel, de Donatello, de un montón de artistas que están ahí en esa galería de arte. Que claro, nosotros pasamos a través de la galería de arte para ir a la plaza donde está también la escultura de Miguel Ángel, esta plaza también. Es que plazas y esculturas en Florencia, vamos, al aire libre. Es que hay un montón. Entonces estuvimos paseando por ahí, ¿no? Había que coger de atajo por el museo, y en otros sitios hubiesen sido más cuadrados y hubiesen dicho, no, por aquí no pasáis, que como no vais a visitar el museo tenéis que dar toda la vuelta. Y aquí nos dejaron el personal del museo dar un atajo por esas calles que dan acceso al museo, y pasamos, y luego pasamos a esa zona que ves el David de Miguel Ángel, ves otras esculturas, y es que es espectacular toda esa zona que vives, todo ello, es que es tan bonito. Y luego llegamos a la iglesia de los franciscanos, también espectacular, yendo por otras calles. Nos iba explicando tantas cosas Mariana, que era espectacular. De muchas de ellas, es decir, que muchas veces pasa que te olvidas de lo que te dice el guía. Disfrutas de la experiencia, pero luego dices, ¿sabes? Pasa con muchos guías que dices, vale, para el ratito me sirve. Pero con Mariana tengo tantos conocimientos y tantas cosas de todo lo que me dijo. Y en otra visita que hagamos, probablemente a un día a Florencia, pues visitemos eso, el Museo Uffizi. Pero vamos, es que sitios como por ejemplo que pasamos el Palacio de Vecchio, que es donde está al lado esta escultura réplica de Miguel Ángel, el Ponte Vecchio, que es este puente de los joyeros, es que hay tantos sitios para visitar. La plaza también, que está justo al lado de este sitio que os digo de la Plaza Vecchio, está justo la Plaza de Soña también, que es muy bonito también, cómo está estructurado, cómo están estas esculturas. Es que ya digo, me podría aquí diciendo todo lo que hay para visitar en Florencia, vamos, me podría pasar horas y horas, todo lo que hay para visitar, pero es tan bonito. Y luego acabamos en esta iglesia de los franciscanos, que también muy espectacular, muy bonita, toda esta zona. Es que es algo tan bonita, es que no tengo palabras. Y una vez que llegamos a esta iglesia, ahí pues ya prácticamente se acababa la visita, pero no se acabó, porque ¿qué hicimos? Que diréis muchos. Pues comimos, y en el crucero, en todos los días comíamos en el propio crucero, que por cierto ya tendréis un podcast que habéis escuchado sobre comida en el crucero, pues os hago ahí la recomendación. Pues en ese día comimos en un restaurante que nos recomendó la guía, que estaba justo al lado de esta iglesia de los franciscanos en Florencia. Pues ahí justo comimos en un restaurante que se llama Finisterre. Y teníamos miedo porque cuando lo vimos un escalón y digo, uy, no va a estar adaptado, pero sí, entramos, había una puerta especial, nos pusieron la rampa, todo súper adaptado, un lugar súper amplio, con muchas estancias, o sea, un lugar que merece muchísimo, muchísimo la pena. El restaurante, luego que comimos unos espaguetis
Bueno, eso lo comió mi mujer, pero yo también picoteé un poco. Luego comimos una calzone súper rica, de las mejores calzones y pizzas que me he comido en mi vida. O sea, estaba espectacular. Yo me esperaba la típica calzone que fuese turística y que, bueno, que no fuese gran cosa, pero os lo digo de verdad, espectacular. También el servicio, cómo nos trataron y eso, el restaurante Finisterre en Florencia, muy bueno. Tienen carta en español, saben hablar también en español y un montón de idiomas, te tratan súper bien. Una zona, no es la típica zona que está llena de turistas y no puedes ni hablar con tu pareja o con quien vaya. O sea, súper bien todo. Entonces, os lo recomiendo mucho, estuvo muy bien, el postre también súper rico. Os podéis imaginar, no os digo porque ¿qué comimos de postre en un restaurante italiano en Florencia? Pues sí, lo habéis adivinado. Comimos un tiramisú. Sí. No fuimos muy originales, pero es que queríamos probar algo típico italiano en Italia que tiramisú. A ver, hemos comido en restaurantes en España, pero es que no tiene nada que ver. Y la verdad que es súper rico, tal. Y luego ahí ya acabamos la comida. No fue caro, ¿eh? No fue caro para lo que comimos y tal. Esperamos que nos dieran un sablazo, pero no fue caro. Y Florencia es de esas ciudades que yo me he quedado con ganas de más, de visitar sus museos, sus catedrales, sus iglesias. Pero esta visita espectacular. Le daré las gracias toda mi vida tanto a Mariana, una guía espectacular, como a Salvatore, el conductor del coche. Y luego nos dejaron en el puerto de La Spezia, ahí a salvo. Nos dejaron, nos dijeron dónde había que ir, dónde tal. Super majetes. Bueno, normalmente nos dejaron en la puerta. Ahí como anécdota, contar que una vez que llegamos al puerto, siempre pasabas unos controles y normalmente valía con la tarjeta que tú llevabas del propio barco. Ahí antes de entrar en el propio coche, de repente, una especie de policía italiano, no sé qué era, o guardacostas, o no sé qué, del puerto, me dice, ay, es que no me funciona el aparato y tal, ¿me puedes enseñar el DNI? Y yo que tenía el DNI, tenía en la cartera, lo había guardado justo, hace un minuto antes de que me lo pidiera el hombre en otro bolsillo, pero típico, porque lo guardé en la mochila para cuando entras por los controles que hay en el barco, para que yo hago esto en controles de todo tipo, en museos, en controles de aeropuertos y tal. Lo que hago es meterlo todo lo que sea susceptible, lo meto en la mochila y así no tengo que estar esos tiempos que muchas veces le está la gente vaciándose los bolsillos, buscando cosas metálicas y todo eso. Lo pongo todo en la mochila y ale. Y luego ya yo lo buscaré. Pues una vez que eso, claro, no encontraba el DNI y el hombre se empezó luego hasta un momento hasta a reír y me dijo que no pasaba nada porque yo nervioso, claro, un agente de autoridad, un policía de guardacostas italiano, que a mí me impone bastante y empecé a decir, ay, ¿dónde está? No sé cuánto. Yo ya hasta nervioso que no nos iban a dejar subir al barco o tal. Entonces, el DNI lo tenía, pero la anécdota de que me puse nervioso. Y ya para acabar, decir eso, que tanto Pisa como Florencia ha sido muy buen viaje, me ha gustado mucho. Y de todo el crucero, sin duda, incluso a ver, no compararía casi con París, porque en París estuvimos 5 días, entonces no se puede comparar una ciudad que has estado un día con 5, pero casi diría que es de las ciudades que mejor de toda esta luna de miel, y casi de mi vida diría que más me ha gustado, más me ha encantado. Y así que nada, os recomiendo mucho que vayáis a Florencia. Si vais en un crucero, visitadla, pero si vais tranquilamente, os recomiendo que vayáis con días para visitar su monumento, su comida, todo con tranquilidad, su arte, todo ello, y vayáis con tranquilidad a visitarlo. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.